Bienvenidos a una nueva emisión de El Enroque Político. En esta oportunidad vamos a conversar con Gustavo Girado, economista, magíster en Relaciones Internacionales y director del posgrado Estudios en China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, para analizar cómo se encuentra la relación de Argentina con China, país que se ha convertido en uno de los mayores mercados del planeta y principal receptor de inversiones. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien. Gustavo, para comenzar, ¿cuál es la relación actual de Argentina con China? Bueno, la actual es muy original, no tiene mucho antecedente que tenga tanta problemática, porque venimos de una relación creciente, de una relación que va madurando desde hace varias décadas. De hecho, alcanzamos una asociación estratégica de tipo integral hace varios años, a principios de la segunda década de este siglo XXI. Pero hubo dos administraciones en el medio de estos 25 años. Primero la administración Macri, que fue bastante reactiva a la relación con China, con una fuerte intención de trabar una gran cantidad de avances que se habían alcanzado en la cooperación bilateral, especialmente en el régimen de inversiones. Y luego, con la irrupción de la gestión de Milei, donde decididamente ha encontrado en un cono de sombras, porque independientemente de la última manifestaciones pragmáticas, si me permite, del Ujú. presidente Milei sobre la relación bilateral, yo no sé si esto consiste en su real saber y entender o es simplemente por la galería, una forma de manifestarse convenientemente porque la dependencia que tenemos con China en el esquema financiero especialmente es muy grande. Entonces, la relación fue creciente, buena, comercialmente interesante, siempre deficitaria para Argentina, por lo menos a partir de lo que va del siglo XXI. Y en términos de inversiones, China alcanza un lugar en el podio, está entre los tres más importantes inversores en el país. Entonces, eso ha sido interrumpido como progreso en la relación bilateral a partir de que nuestro presidente insulta a su régimen, insulta a su presidente, Sí. maltrata, hay una desidia muy fuerte del vínculo, hubo mucho maltrato por la primer canciller de esta administración. Y ese destrato, bueno, son cosas que a nivel del Servicio Exterior de la Nación de cualquier país del mundo no son habituales, no son comunes, y con un régimen que en China apuesta mucho a que la relación se cimente con mucha confianza, Claro. porque es así su cultura, este tipo de destrato, y estoy siendo bastante delicado, en realidad hubo un maltrato con insultos que son totalmente eh, fuera de lugar, Sí. ya que esas cosas se pueden decir de otra manera. En principio, pienso que está en un muy mal momento, independientemente de que la última encuentro bilateral o el primero y último que ha habido en Río de Janeiro con Mm. motivo de la reunión del G20 de Xi Jinping y el presidente Milei se haya presentado como una suerte de reencarrilamiento de la relación, pero no hay ninguna documentación ni ningún elemento que hasta ahora permita pensar que es Argentina quien ha cambiado su parecer y ahora resulta que los chinos son buenos, no son todos iguales, Claro. eh, y ya son pocos en lugar de muchos, y en lugar de molestar, resulta que son gente muy macanuda y cómoda, ¿no? Sí. Gustavo, eso te quería consultar. ¿A qué se debe este giro ideológico de 360 grados de la gestión Milei con respecto a China? Se pasó del no trato con comunistas a es un socio fabuloso. ¿Qué pensás que pasó ahí en el medio? No, es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Primero lo dijo el presidente Milei en un reportaje televisivo un sábado a la noche, recordarás en el programa de Susana Jiménez, y durante 2 o 3 semanas fue lo único oficial que hubo al respecto, y él públicamente dijo que ellos eran los que tenían el dinero, los que tenían el financiamiento, y que no estaban pidiendo nada a cambio, solo que nos calláramos la boca. Esto es que no se hablara de ellos, Claro. dijo. Por lo tanto, claramente el hecho de que multilateralmente Milei apareciese hablando contra Cuba, Venezuela, en Bolivia, Brasil, Rusia, por supuesto, y principalmente en contra de China, eso afecta los intereses
políticos de China. No los afecta materialmente, porque Argentina no es importante, pero sí los afecta políticamente. Ujú. Entonces, hubiera parecido que China pidió solamente no ser incluido en esos discursos tan estrepitosos y de tanta pompa y de tanta publicidad en virtud del rol que está jugando Milei a nivel global en este momento. Y a cambio de eso habría habido una oferta de poder volver a sentarse a la mesa para discutir aspectos del financiamiento que Argentina está incumpliendo y que por supuesto desalienta el progreso de las inversiones que ya están comprometidas. Claro. Argentina, de hecho, permitime agregarte que Sí. se comporta también de una forma bastante ecléctica porque eh, Argentina ha comprado vagones, ha comprado trenes para renovar el Belgrano Cargas con empresas chinas en acuerdos previos de otras administraciones del Estado en años anteriores, y repentinamente en medio de estas negociaciones con China decide privatizarlo. Entonces, o anuncia que va a privatizarlo. Entonces no queda claro si es que el tren, por ejemplo, en este caso el Belgrano Cargas, va a ser una prenda de cambio para justamente conseguir el financiamiento que Argentina dejó de tener. Entonces se entrega como entrega el patrimonio del país a cambio de un financiamiento que es circunstancial. Eh, el swap de monedas que estaba vencido y que Argentina tenía que levantar un impago el año pasado, fue renovado por un año, pero no que se renovó el swap, sino que se prolongó el vencimiento por un año para que Argentina, eh, y esto según los medios había sido por influencia mutua del Departamento de Estado ante un pedido de la administración Biden, para que Argentina pudiese tener aire durante unos meses más. Pero bueno, ese vencimiento en todo caso hay que enfrentarlo durante el año que viene, y si no hay financiamiento al respecto, Argentina va a tener nuevamente, se va a encontrar frente al mismo problema que regularmente se encuentra. Claro. Eh, Mi pregunta es que, ¿cómo ha influenciado, cómo influencia Estados Unidos en el desgaste de la relación del país, de Argentina, con China? ¿Qué intereses estratégicos hay en el medio? Los intereses estratégicos son múltiples, pero quizás redondeando con la pregunta anterior, hay una cuestión de sobreideologización de la relación que hace que el presidente argentino ponga por delante su ideología, su pretendida posición internacional en el mundo como un líder de derecha, que está afectando una relación que se construye a través de distintas gestiones de gobierno, pero que es el Estado el que está siendo administrado por distintas gestiones de gobierno. Las Claro. políticas públicas que están en el medio, que implican miradas de largo plazo, sea hacer represas, sea arreglar trenes, sea instalar observatorios que están durante décadas en esos Mm. lugares, sea exploración offshore con asociación de empresas en joint venture, todo eso, nada de eso se acaba y se agota en una sola administración. Si Argentina viene con planes de larga data, y algunos de estos proyectos que te acabo de mencionar son de larga data, repentinamente los denigra o los deja de lado porque ideológicamente no son compartidos en términos personales por el presidente Milei, vis a vis el presidente de la República Popular China, o en todo caso toda la República Popular China, es un desatino fenomenal, es una ausencia absoluta de política a largo plazo, y mucho peor es borrar por parte argentina con el codo lo que escribió y lo que firmó con las dos manos en organismos multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas, donde recientemente votamos en absoluta, en absoluta soledad, Totalmente. Sí, contra políticas que Argentina estuvo fomentando durante bastante tiempo. Entonces, sí, sí. el Departamento de Estado en esto no es ajeno, claramente lo alienta, y encuentra en el presidente Milei aparentemente un espectáculo muy interesante para poder arbitrar un experimento. De hecho, no son mis palabras, el experimento Milei en Argentina es titular de muchos medios internacionales de comunicación en los que se habla de el experimento libertario de extrema derecha, que tiene, por supuesto, aliados políticos en el resto del mundo, pero que no siguen las mismas políticas. El, el, Mientras aliados políticos muy importantes como el presidente a asumir en Estados Unidos, Donald Trump, dice estar congeniando muy estrechamente con las políticas del presidente Milei, el presidente norteamericano o el futuro presidente norteamericano
es sumamente intervencionista, es proestatal, hace política proteccionista en forma muy intensa y es un industrialista. Sí, 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 sí. Y exactamente lo contrario es las políticas que está siguiendo a nivel doméstico Milei. En este momento, a nivel global, hay un revival, hay una revisión y reverdecer de las políticas industriales y proteccionistas, hay un retiro del multilateralismo muy, muy poderoso, y el presidente Milei está adoptando políticas que son en contra, exactamente a contrapelo de hacia dónde va el mundo. Claro. Veremos qué dice este viernes en la reunión del Mercosur, pero precisamente sus insinuaciones hacia la necesidad de que Argentina adopte tratados de libre comercio por su propia cuenta, más allá de los acuerdos que tenemos firmados durante los últimos 40 años con los otros socios regionales, nos ponen casi en ridículo, porque Sí. tenés que borrar de vuelta lo que vos construiste durante muchas décadas con tu principal socio comercial y de inversiones, que es Brasil. Gustavo, ¿qué perdió Argentina rechazando el ingreso a los BRICS? Perdió perdió muchísimo, y espero que esta pesadilla termine lo antes posible para que otra persona, o en todo caso una mañana el presidente Milei se levante y se dé cuenta del error que ha cometido. Ujú. Algunos hemos trabajado durante 10 años para entrar en los BRICS, y la habilidad institucional de este país permite que una persona se levante una mañana y nos saque de ese lugar al cual mucho nos costó, o al que tanto nos costó alcanzar. Sí. Eh, Argentina se perdió la posibilidad de estar en la misma mesa para discutir política bilateral, birregional y mundial con los países que son tus principales socios comerciales y de inversiones, sin la presencia de aquellas economías del hemisferio norte occidental principalmente, que te vienen condicionando las políticas macroeconómicas de hace décadas solo por el hecho de que sos dependiente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, es decir, todas las entidades multilaterales con origen en la Segunda Guerra Mundial, creadas al calor de los intereses y los valores de aquellos que ganaron, tienen bajo su pie a Argentina desde hace varias décadas, con la excepción cuando durante los gobiernos kirchneristas se pudo pagar al contado la deuda con el Fondo Monetario, por lo tanto la deuda externa quedó reducido a un monto manejable, administrable, gestionable. Es de público conocimiento que con la administración Macri nos convertimos nuevamente en el principal deudor del Fondo Monetario Sí. Internacional. Esas firmas crean unas condiciones muy inconvenientes porque el artículo 4 del Fondo Monetario te obliga a cumplir condicionalidades. Esas condicionalidades obligan a Argentina a tener determinada performance trimestral, determinada cantidad de déficit, determinada cantidad de exportaciones, determinado nivel de reservas, y sobre esos monitoreos trimestrales, que en definitiva es hacer la política macroeconómica que el hemisferio norte te impone, te liberan o no te liberan los tramos de los préstamos que vos habías firmado. Claro, claro. En los BRICS, Sí, sí, donde, sí, sí. donde yacen los países que hicieron la nueva institucionalidad, que es la que está disputando justamente esa preeminencia a nivel global, aparece el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, donde esas condicionalidades no existen. Entonces, si te sentás en una misma mesa con China, con Rusia, con Arabia Saudita, con la India, los que más te compran, con Brasil, que son los que más te invierten, sin la presencia de las economías que te vienen diseñando tu perfil macroeconómico desde hace décadas, es una oportunidad extraordinaria para avanzar en regímenes de cambio que a vos te convienen mucho más. Sí. Argentina no tiene dólares y ahí tenés economías que tampoco los producen. Entonces están también muy interesadas en dejar de usarlo, y si a vos te condiciona tanto la ausencia de dólares para cumplir con tus obligaciones, bueno, ahí tenés economías con las que más comerciás, con las que más relación tenés y con las que políticamente más te conviene estar parametrizado, justamente porque los intereses son comunes, están bien interesados en no utilizar la moneda de intercambio internacional que desde hace varias décadas rige los mecanismos de intercambio. Sí. Están interesados en lo mismo, podrías arreglar allí con Brasil, que desde el nivel de Mercosur lo puedes hacer, a inventar el famoso gaullo y dejar de utilizar dólares que no tenemos para el intercambio. Lo mismo podrías hacer con China, lo mismo podrías hacer con la India.
que son algunos de nuestros principales socios comerciales. Ujú. Sos un estudioso sobre China, sobre la historia de China, y quiero que nos expliques brevemente eh, cómo China, teniendo una economía campesina hace 40 años, muy cerca, hoy sea una de las potencias en vía de desarrollo más grandes del mundo. ¿Cómo se explica este fenómeno y desde qué factores? Bueno, no te lo puedo responder en tan poco tiempo, punto uno. Punto dos, escribí un libro que me llevó varios años hacerlo. Sí. Y de hecho, hacer un capítulo, el 2, sobre las cadenas globales de valor, me Ujú. detuvo un año para estudiar las cadenas globales de valor para poder escribir 3 carillitas nomás. Pero para poder decir las cosas con consistencia. Así que Sí. no te puedo explicar por qué. Sí te puedo decir que efectivamente, como vos bien informaste recién, era una sociedad básicamente campesina, y hoy es campesina y hoy es una urbano industrial muy importante y si no es la primera, es la segunda economía del Mm. mundo. Y eso es por un esfuerzo muy particular que hicieron especialmente en los últimos 40 años. En los últimos 40 años es la parte más visible, pero evidentemente hay una revolución que tuvo lugar y que gana la interna, digamos, gana la guerra civil en el año 49, cuando el Partido Comunista Chino vence al Kuomintang, o al Partido Nacionalista, y los derrotados se van nadando hasta la isla de Taiwán, se instalan allí, y el Partido Comunista Chino crea la República Popular China. Es una república creada por un partido político, y ahí ya tenés una diferencia sustantiva. Claro, claro, claro. Y luego viene, por supuesto, un proceso de muchas décadas al mando de Mao Zedong, que es entonces el triunfador político de esa guerra civil, que le gana a Chiang Kai-shek, y ese país, o a él le toca en todo caso, a través de planes quinquenales que China cumple a rajatabla, mirando de perfil la experiencia soviética de entonces. Te estoy hablando de algo, el Partido Comunista Chino se crea en 1921 y Sí. la revolución bolchevique había sido en 1917. Mm. Entonces, cuando en el 49 se crea la República Popular, el entorno global de Guerra Fría es muy diferente al de décadas anteriores. Entonces, a Mao Zedong le toca hacer la revolución y darle de comer a unos 700, 800 millones de personas, que eran la población de entonces de la República Popular China, y tiene muchos vaivenes ese proyecto, pero lo que sí puedes decir al final es que tiene la lengua unificada para poder hacer una revolución y a la gente educada, aunque sea a un nivel mínimo. Toda la gente come para cuando Mao Zedong fallece en el 76, y a partir de ahí las políticas de reforma y apertura con Deng Xiaoping, a partir del 78-79 del siglo pasado, cambian drásticamente el perfil de la República Popular China. Hay unos experimentos capitalistas que China lleva a cabo en la costa, son muy exitosos, y ahí tenés una confluencia de intereses globales, porque hay muchos países que están con ganas de aprovechar lo que era potencialmente el mercado chino. Entonces China se abre a la inversión extranjera directa por primera vez en la historia en 1979. Y es cuando va el dinero extranjero a China y China lo recibe. Ahí China no era importante para el resto del mundo, pero sí es importante para hacer las cosas baratas y de baja calidad, porque tenía Claro. una mano de obra infinita. Sí, sí, sí. Y con el tiempo el progreso social fue importante y China ya se convirtió en un mercado en sí mismo. Lo que hace China para dejar de ser dependiente y para crecer aceleradamente es canjear su mercado potencial por el conocimiento. Ujú. Entonces, las políticas del gobierno chino son hacerse de ese conocimiento y crear sus propias empresas para competir en los mercados internacionales, porque si no, siempre iba a seguir siendo dependiente. Claro, claro. Para no ser África, para no ser Latinoamérica Mm. y para que no les pase lo mismo que le pasó a la ex Unión Soviética. Entonces, todo eso lo tenían muy claro. Tal cual. Sí, 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 sí. Trabajaron mucho para eso, pero es muy difícil explicar rápidamente cómo se convirtieron en esto. Pero básicamente hubo mucha ayuda internacional y su mercado potencial se convirtió en un mercado real. Claro. Entonces, hay mucho capital extranjero que fue a China.
Gustavo, y relacionando el tema de esto que venís comentando con esta guerra comercial que hay con Estados Unidos, ¿no? Vos recién hace un ratito mencionabas que la gestión Trump ya está, pretende grabar con un 10% adicional todos los productos de China. ¿Cómo va a repercutir esto también en la economía, ¿no? Del gigante asiático de China? Bueno, no sé cómo va a repercutir en la economía de China, pero sí sé que esto no es la primera vez que sucede. Ajá. Esto ya le pasó a China con el primer mandato de Trump, Sí, y no se disolvió ni se diluyó con el señor Biden, con los demócratas, sino que por el contrario, los demócratas afectaron la relación bilateral en algunos aspectos muy específicos, especialmente en manufacturas de alta tecnología. Y de ahí viene la disputa en high tech, de ahí viene la disputa en la alta tecnología, fundamentalmente semiconductores. claro, Eh, claro. eso es la manifestación de estos últimos 4 años. Mm, Ahora, señor Trump, lo que aparece nuevamente es un revival, es una revisión, un volver a la problemática que se había planteado cuando él deja el gobierno, que tiene que ver más con aspectos comerciales, en donde eh, Estados Unidos afecta los intereses chinos y la devolución de las piñas que le devuelve China, afectan directamente a los votantes norteamericanos, a los votantes de Trump. Porque China le devolvía las piñas para afectar el Corn Belt, para afectar el cinturón agrícola-ganadero norteamericano, que son los votantes de Trump. Trump no gana en el Silicon Valley, en la costa oeste. Trump no gana en la costa este. Bueno, ahora le fue mejor, ¿no? Pero en aquella primera oportunidad, él perdió en la costa este, perdió en la costa oeste, y todo el centro del país, los trabajadores, son los que le dieron su voto. Entonces China, esos votantes, esos productores son los que afectaba con su devolución de piñas, porque eran la base del votante de Trump. Y ujú. quizás por ahí es que por eso Biden luego le gana al señor Trump. No estoy seguro que haya sido así, pero sí estoy seguro que China sabe que, cuál es el camino que va a seguir Trump desde el punto de vista de la disputa. Probablemente empiece nuevamente por el tema comercial, y probablemente alcancen un acuerdo como el acuerdo de fase uno y fase 2 que alcanzaron en enero del 2020, si mal no recuerdo, donde se estableció pautas totalmente por fuera del libre comercio, pero totalmente por fuera del libre comercio, de esto que tanto la derecha se llena la boca, y se fijó un acuerdo por el cual China debía comprarle a Estados Unidos en 2 años por más de 200.000 millones de dólares de tal y cual tipo de productos. Se estableció la lista de productos y se estableció que China le comprase de más. Cuando eso sucede, acontece la pandemia, la situación pandémica del Sí. 2020, por lo cual el acuerdo de fase uno y fase 2 quedó bastante roto. No hubo evaluaciones posteriores sobre los resultados de acuerdo a lo filmado, pero sí había una mayor compra de bienes norteamericanos por parte de los chinos para cumplir con el acuerdo. Lo interesante es que al administrarse el comercio de esa manera, los países que vendemos esos productos, como Argentina y básicamente Latinoamérica, quedamos fuera del mercado porque pasa a ser administrado el mercado entre las dos potencias más importantes del mundo. Claro, Y a vos te dijeron que esa no era la manera de comercial. Primero te enseñan que tenés que participar del libre mercado y ser más competitivo, y luego el primer mundo dice que esa no es la manera de comercial. Ah, mm, bueno, ahora se hacen las cosas así porque cambié las reglas. claro, sí, sí. Ese es el mundo que Argentina enfrenta ingenuamente, lo hace en reiteradas oportunidades. Sí, sí. Y esto claramente trae severas consecuencias y no nos permite salir de un péndulo en el que Ujú. nos estamos moviendo desde hace 60 años fácilmente. Exacto. Gustavo, te hago la última y bueno, encadenando un poco lo que venías diciendo recién, ¿qué cuestiones de la matriz productiva de China puede imitar Argentina para convertirse en el corto o mediano plazo en una economía fuerte a nivel regional, ¿no? Vos hablabas recién de políticas pendulares que obstaculizan este objetivo de llevar a cabo algo a mediano o corto plazo. Ya en Argentina es algo que es casi inalcanzable, imposible.
Bajo esta administración que te está diciendo que va a abrir las importaciones, no va a fomentar la producción doméstica y está vendiendo el patrimonio nacional, yo frente a eso no puedo hacer absolutamente nada y no puedo pensar en ningún tipo de futuro para la industria nacional Claro. porque no lo puede tener. Ujú. Ahora, si yo me abstraigo y pienso que este gobierno todavía no asumió, pienso que una de las mejores maneras de cambiar el perfil productivo de Argentina para que genere más valor y para que lo que vendamos sea más valioso, el salario promedio en Argentina suba y tenga más calidad el trabajo de los argentinos, una manera de hacerlo es profundizar tu relación con China, pero hacer que los capitales chinos vengan al país y produzcan aquí para vender a su propio territorio. Claro. Como se insinuó en algún momento para que Argentina hiciese, a ver, si Argentina vende producto primario como granos de soja, que en bruto son vendidos a China para alimentar a los cerdos y las gallinas, y ellos allí hacen carne para que el cerdo y la gallina, o el pollo, quiero decir, se conviertan en la principal carne que ellos consumen, bueno, ¿qué tal si la hacemos aquí? Claro. Porque aquí convertirías la proteína animal, la proteína vegetal la convertís en proteína animal y le exportás un producto más valioso, dando trabajo, exportando más caro. Y lo podés hacer con empresas chinas, con joint venture, con empresas nacionales. Bueno, vos tendrías muchas maneras similares a esta de hacer cosas con China para producir para ese mercado y no te cristalizás con un perfil de primario exportador, que es el que todos quieren evitar. Claro. Sí. Gustavo, te agradezco muchísimo el tiempo, fue un gustazo poder entrevistarte. Muchas gracias por el llamado. Mucha suerte.